Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Estamos en la tercera parte del diseño de ejes por fatiga. En esta tercera parte lo que vamos a hacer jóvenes es que vamos a utilizar el método de los cortes y vamos a analizar cómo las fuerzas tangenciales y radiales debido a los engranajes de dientes rectos ocasionan diferentes momentos flectores y fuerzas de corte a lo largo de todo el eje. También vamos en esta clase a calcular los diámetros mínimos que debe tener el eje, así como también vamos a seleccionar los rodamientos. Antes de comenzar jóvenes, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián efectivamente nos pide que continuemos con el ejercicio de la clase y Valentina desea nuevamente saber qué es un eje o árbol y cómo se calcula. Antes de continuar jóvenes con el ejercicio de la clase, vamos a ver los siguientes conceptos. ¿Qué es un eje o un árbol? Lo que ustedes ven acá en la imagen. Es un elemento mecánico que transmite movimiento rotacional y potencia desde un primotor. Este primotor puede ser un motor eléctrico o un motor de combustión interna, hasta otras partes giratorias que están acoplados a él, como es el caso de los engranajes de dientes rectos. También podemos tener, por ejemplo, correas o bandas en B, podemos tener sprockets para cadena, podemos tener bombas, ventiladores, turbinas u otros elementos mecánicos que tengan elementos giratorios. En la clase del día de hoy, pues efectivamente hemos comenzado a diseñar un eje o árbol que tiene dos sistemas reductores de engranajes de dientes rectos, como el que ustedes observan acá en el tablero. Este es el ejercicio de la clase. Recordemos que nos dicen que tenemos dos sistemas reductores de velocidad. Acá tenemos uno llamado PA y tenemos un segundo sistema reductor llamado CQ. Ambos son dos sistemas reductores de engranajes de dientes rectos y todos ellos están acoplados a un eje que está fabricado en acero y que gira a 600 revoluciones por minuto. A este eje, jóvenes, yo lo he llamado el eje A, el eje B, C, D. Y efectivamente en los puntos B y D recordamos, jóvenes, que tenemos dos rodamientos. Nos dicen que el primer sistema reductor, que es este que estoy acá señalando, que se llama el sistema PA, cuenta con una rueda conductora, que es una rueda pequeña llamada la P, la cual está acoplada mediante este eje a un motor. Este motor nos dicen que es un motor eléctrico trifásico de 200 caballos de potencia que gira a 1800 revoluciones por minuto. Y también este sistema cuenta con una rueda conducida, que es esta que estoy señalando, llamada A, que es la que está acoplada al eje que vamos a diseñar el día de hoy. En este caso, esta rueda que está acoplada al eje tiene 20 pulgadas de diámetro exterior. El segundo sistema reductor, jóvenes, que ustedes ven acá en el lado derecho de la imagen que estoy acá señalando, cuenta también con una rueda pequeña llamada C, la cual está acoplada al eje y que gira a 600 revoluciones por minuto y que tiene un diámetro de 10 pulgadas exterior. Esta rueda está acoplada con una segunda rueda llamada la rueda Q, la cual a su vez es la que impulsa el soplador a través de este eje. Lo que nos piden, jóvenes, es diseñar el eje ABCD mediante el método de la fatiga.
Y lo que vamos a hacer el día de hoy en esta tercera parte de la clase es que, teniendo claros cuáles son los valores de las fuerzas tangenciales y radiales que se aplican acá en este punto de contacto entre P y A, y la fuerza tangencial y radial que se aplica entre la rueda C y la rueda Q, vamos a calcular por el método de los cortes todos los momentos flectores y las fuerzas de corte que experimenta este eje. Aquí tenemos el sistema PA. Ya sabemos que la rueda P gira a 1800 revoluciones por minuto, mientras que la rueda A gira a 600 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos todos los datos. Tenemos, por ejemplo, que el ángulo de presión de los dientes es 20 grados, tenemos el paso diametral, tenemos, por ejemplo, el diámetro de la rueda conductora, el diámetro exterior de la rueda conducida, 20 pulgadas, y el número de dientes. El número de dientes de la rueda conductora, que son 26, y el número de dientes de la rueda conducida, que son 78. Y finalmente nos dan lo que conocemos como la relación de transmisión. Aquí en el lado derecho tenemos el segundo sistema reductor de velocidad llamado CQ. C gira a 600 revoluciones por minuto, mientras que Q gira a 400 revoluciones por minuto. Aquí nuevamente tenemos todos los datos de este segundo sistema reductor. Tenemos el ángulo de presión de los dientes, 20 grados. Tenemos el diámetro exterior de la rueda C, que son 10 pulgadas. El diámetro exterior de la rueda Q, que son 15 pulgadas. El número de dientes de la rueda conductora, 78. Y el número de dientes de la rueda conducida, 117, con una relación de transmisión de 1,5. Acá, jóvenes, en esta imagen en el tablero, ustedes pueden ver el montaje del eje junto con todos los rodamientos y los engranajes. Aquí tenemos el engranaje A de dientes rectos con un ángulo de 20 grados, y recuerden que es el diámetro exterior, 20 pulgadas. En el punto B y D tenemos dos rodamientos que el día de hoy los vamos a calcular y que los vamos a seleccionar de un catálogo de rodamientos de la FAC. Acá en el punto C tenemos un segundo engranaje de dientes rectos con un ángulo de 20 y un diámetro exterior de 10 pulgadas. Acá debajo ustedes pueden ver efectivamente el montaje, y ya sabemos, jóvenes, que en el lado izquierdo va acoplado el motor de 200 caballos de potencia y en el lado derecho tenemos el soplador industrial. Vamos a continuar, jóvenes, con la solución del ejercicio. Como numeral 11 tenemos que vamos a calcular todos los momentos flectores totales llamados M mayúscula, así como las fuerzas de corte total llamados V mayúscula en los rodamientos, ubicados acá en el punto B, como estoy señalando en el tablero, y el punto D, aquí al final del eje. También vamos a seleccionar los factores de concentración de esfuerzos llamados K sub T, de acuerdo con la forma del eje y los demás accesorios que ustedes ven acá en la imagen del tablero. Como ustedes pueden observar, jóvenes, vamos a tener ranuras para cuñas, redondeadas o con bordes agudos, vamos a tener ranuras para anillos de retención y vamos a tener diferentes chaflanes. Estos redondeos menores que ustedes ven en la imagen, llamados R1, R2, acá tenemos un tercero R, un cuarto y un quinto, son los redondeos de estos chaflanes. También en la imagen, jóvenes, ustedes pueden observar que efectivamente acá tenemos todas las características del eje. Tenemos que el R1, el R2 y el cuarto R representan chaflanes redondeados. El R3 y el R5 representan chaflanes agudos. En el punto A y en el punto C tenemos dos cuñeros, y también en el diámetro D sub 1 como en el D sub 5 vamos a tener dos anillos de retención. Aquí, jóvenes, tenemos las figuras y las ecuaciones de los momentos flectores y las fuerzas de corte que calculamos en la segunda parte de esta clase. Recuerden que aquí debajo les dejo el enlace para que quienes no recuerden cómo se calcularon estos diagramas y cómo se obtuvieron estas ecuaciones, pues vayan y vean la segunda parte de esta clase. Aquí recordamos que como tenemos fuerzas radiales y tenemos fuerzas tangenciales en los engranajes ubicados en el punto A y en el punto C, tenemos que analizar
cómo se comporta el eje debido a esas dos fuerzas. Entonces aquí tenemos efectivamente los diagramas de fuerza de corte y de momento flector en el eje XZ, debido a la presencia de la fuerza radial en A, que es la que ustedes ven acá en la imagen, la fuerza radial en C, en el segundo enranaje, y las reacciones en los rodamientos RBX y RDX. Aquí debajo, jóvenes, ustedes pueden ver todas las ecuaciones de cada uno de los cortes que hicimos en la viga. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las ecuaciones de momento flector y fuerza de corte en el primer corte de la viga, la ecuación de momento flector y fuerza de corte en el segundo corte, y la ecuación de momento flector y fuerza de corte en el tercer corte. Estas gráficas y estas ecuaciones las vamos a utilizar mucho el día de hoy, ya que como vamos a empezar a calcular los diámetros mínimos del eje, ellos los debemos calcular teniendo en cuenta los valores de fuerza cortante y los valores de momento flector. También necesitamos, jóvenes, los diagramas de fuerza cortante y momento flector, pero ahora en el eje YZ, debido a la presencia de las fuerzas tangenciales FTA en el punto A y la fuerza tangencial FTC en el punto C. Aquí también, debido a estas dos fuerzas, tenemos reacciones en los rodamientos, la reacción RBY y la reacción RDY. Nuevamente acá debajo ustedes pueden ver las ecuaciones de momento flector y fuerza de corte en el primer corte de la viga, la ecuación de momento flector 2 y fuerza de corte 2 en el segundo corte de la viga, y la ecuación de el tercer momento y el tercer corte en el tercer corte de la viga. Nuevamente estos dos diagramas, así como las ecuaciones de momento flector y fuerza de corte, las vamos a emplear el día de hoy para calcular los diámetros mínimos del eje. Aquí, jóvenes, lo que ustedes ven en el tablero es el cálculo hecho previo al cálculo de todos los diámetros mínimos del eje, en donde en cada rodamiento calculamos efectivamente el momento flector total y la fuerza de corte total que se experimenta. Aquí tenemos en el lado izquierdo todos los datos del rodamiento ubicado en el punto B a una distancia z igual a 10 pulgadas, tomado desde el punto A hacia la derecha del eje. Aquí ustedes pueden observar, jóvenes, las ecuaciones del momento flector 1, cortante 1, en el plano XZ. Entonces aquí ustedes pueden observar cuál es el momento flector, por ejemplo, en el rodamiento. Cuando Z vale 10 pulgadas, simplemente reemplazamos este valor de 10 aquí y obtenemos que este es el momento flector sobre el eje X en el rodamiento en el punto B. Este también sería la fuerza de corte sobre este mismo rodamiento sobre el eje X. Aquí debajo ustedes pueden ver las ecuaciones en el plano YZ. Entonces, para este mismo rodamiento, aquí tenemos, por ejemplo, el momento flector dirigido a lo largo del eje Y en libras por pulgada, y tenemos la fuerza de corte que experimenta este mismo rodamiento en el eje Y. Lo que vamos a hacer aquí debajo, jóvenes, es que vamos a calcular los momentos flexionantes totales y las fuerzas de corte total, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, el momento total en el rodamiento en B va a ser por Pitágoras la raíz cuadrada del momento flector en el eje X al cuadrado más el momento flector sobre el eje Y al cuadrado. Y esto nos permite obtener este valor, 22.920,75202 libras por pulgada. Este sería el momento flector total que experimenta el rodamiento ubicado en el punto B del eje. De igual forma hacemos lo mismo con la fuerza de corte. Entonces aquí tenemos que la fuerza de corte total para este rodamiento B va a ser por Pitágoras la componente B sub BX al cuadrado más la componente B sub BY al cuadrado. Entonces cogemos este valor que estoy aquí señalando al cuadrado más este al cuadrado y obtenemos que este va a ser el valor de la fuerza de corte total, 2.292,075202 libras. Hacemos exactamente lo mismo, jóvenes, con el rodamiento ubicado en el punto D. Ustedes lo pueden ver acá en el lado derecho del tablero. Aquí tenemos efectivamente las ecuaciones de momento flector y fuerza de corte
en el plano XZ. Entonces, con estas dos ecuaciones ustedes pueden obtener, jóvenes, el momento flector que se experimenta en este rodamiento ubicado en el punto D. Finalmente nos damos cuenta que en el rodamiento en D no existe momento flector, existe solamente fuerza de corte. Entonces tenemos una fuerza de corte V sub dx igual a este valor y una fuerza de corte sobre el eje Y igual a este valor. Sacamos nuevamente los momentos flexionantes totales y las fuerzas de corte total utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces aquí nos damos cuenta que el momento flector total sobre el rodamiento en D es 0 libras por pulgada, mientras que la fuerza de corte total es este valor, 2131,25 libras. Ahora, mis alumnos, veamos en qué consiste el factor de concentración de esfuerzos llamado K sub T. Generalmente en los ejes jóvenes se presentan diferentes tipos de esfuerzos: esfuerzos a flexión, a torsión y a corte. Estos esfuerzos en los ejes se deben principalmente a la presencia de los cambios bruscos en su forma. Principalmente se da en aquellas regiones donde hay filetes, por ejemplo pueden ser chaflanes agudos o chaflanes redondeados, así como ustedes observan acá en la imagen. Esto es lo que llamamos, por ejemplo, un chaflán agudo, este cambio de sección que ustedes ven acá y que estoy señalando en el tablero, o acá tenemos, por ejemplo, un chaflán redondeado. También se da este factor de concentración de esfuerzos debido a la presencia de ranuras para cuñas o anillos de retención. Estos esfuerzos también pueden presentarse por la presencia de discontinuidades del material, la presencia, por ejemplo, de soldaduras o por el mismo proceso de mecanizado o trabajo en frío. Este factor de concentración de esfuerzos lo vamos a simbolizar, jóvenes, como K sub T, y va a depender efectivamente de todo lo anterior. Va a depender de la forma del chaflán, ya sea por ejemplo agudo o redondeado. Va a depender, por ejemplo, del tipo de ranura para cuña que vamos a emplear o del tipo de anillo de retención. Algunos de estos factores de concentración de esfuerzo son los siguientes. Ustedes pueden observar aquí en el tablero. Por ejemplo, si tenemos dos cambios de sección en el eje, el lado izquierdo se llama D minúscula, el lado derecho se llama D mayúscula, y entre los dos, por ejemplo, tenemos un chaflán que conocemos como chaflán agudo, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Vamos a decir que en este punto del eje hay un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a 2,5. También aquí vemos la ecuación con la que vamos a poder calcular el valor del radio de este chaflán. Nos dicen que la relación entre el radio y el diámetro del eje menor es igual a este valor. Acá en el lado derecho, jóvenes, ustedes pueden ver también una imagen donde ustedes ya observan un chaflán que se conoce como el chaflán redondeado. Mírenlo, compárenlo con el chaflán agudo. Inmediatamente se dan cuenta que aquí aparece una pequeña curva, y lo que nos dice la teoría es que si el chaflán es redondeado, el factor de concentración de esfuerzos K sub T es igual a 1,5. También acá ustedes pueden observar, jóvenes, la fórmula con la que vamos a calcular el valor del radio de este chaflán. Nos dicen que la relación entre el radio y el diámetro menor del eje va a ser igual a 0,17. Acá, jóvenes, en el tablero pueden observar otros factores de concentración de esfuerzos. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de que en el eje se requiera una ranura para cuña con los extremos fresados. Entonces vamos a tener un factor de concentración de esfuerzos igual a 2. Aquí debajo ustedes pueden observar esta imagen. Esto sería la cuña, y ustedes ven que los bordes están pulidos. Esto es lo que llaman bordes fresados. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, una ranura para cuña en forma de trineo. Entonces, en el caso de que ustedes decidan hacerle esto a su eje, en estos puntos van a tener un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a 1,6. Acá en el lado derecho tenemos el caso en el que ustedes deseen fabricar una ranura para cuña con los extremos agudos. Vean que acá tenemos una varilla prácticamente cuadrada o rectangular, y compárenla con esta que tiene los extremos fresados. Fíjense que acá los bordes están redondeados, mientras que aquí son totalmente agudos.
En este caso, esta ranura en el eje va a tener un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a 1,6. Y finalmente acá debajo, jóvenes, ustedes pueden ver lo que pasa con la ranura del anillo retenedor. Este es el anillo retenedor y lo vamos a utilizar en el diseño del eje para evitar que los engranajes se salgan del eje. En el caso de que ustedes tengan que fabricar una ranura en su eje, ya saben que ahí van a tener un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a este valor. Ahora continuamos, jóvenes, con la solución del ejercicio. Llegamos al paso número 12. Aquí lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a calcular todos los diámetros mínimos aceptables del eje, de su 1, de sus 2, el tercer diámetro, el cuarto, el quinto y el sexto. Y esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta el par torsional calculado anteriormente, la fatiga real estimada, S sub n', calculada en las clases anteriores, la resistencia a la fluencia, S sub y, que depende del material, el factor de diseño del eje, que depende del proceso de fabricación, los momentos flectores totales, en los rodamientos llamados M mayúscula, las fuerzas de corte total, también en los rodamientos llamados V mayúscula, así como todos los factores de concentración de esfuerzos K sub T. Acá, jóvenes, ustedes en el tablero pues podemos ver estas sencillas tres fórmulas. Aquí tenemos una primera ecuación, que es la que estoy señalando, y con esta ecuación vamos a poder calcular el diámetro del eje donde tengamos par torsional y tengamos momento flector. Si en alguna porción del eje que ustedes ven acá en la imagen, por ejemplo entre el punto A y el punto B, o entre el punto B y el punto C, o entre el punto C y el punto D, ustedes observen que tienen momento flector y tienen par torsional, ustedes van a utilizar esta sencilla ecuación para calcular el diámetro mínimo aceptable de esa porción del eje. Esta segunda ecuación que ustedes ven acá y que estoy señalando, la vamos a emplear cuando el momento flector en esta porción del eje es igual a 0. O sea que en esa porción del eje solamente tenemos par torsional. Y por último tenemos esta ecuación, y esta ecuación solamente la vamos a emplear en aquellas porciones del eje donde no tengamos ni par torsional ni tampoco tengamos momento flector, y que lo único que tengamos es fuerza de corte. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar con el diámetro número 1. Nos dicen que para calcular este diámetro mínimo aceptable para el eje, tenemos en esta porción, así como ustedes lo observan acá en la imagen del tablero, miren lo que tenemos. Lo primero es que tenemos un engranaje de dientes rectos llamado A. Este engranaje está acoplado a esta porción del eje que tiene un diámetro de su 1. Pero también nos damos cuenta que acá ustedes pueden observar una ranura para cuña con bordes fresados. O sea que por solo hacer esta ranura, aquí vamos a tener, jóvenes, un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a 2. Resulta que este engranaje, jóvenes, una vez que ustedes lo monten en el eje, tenemos que evitar de que debido a las vibraciones del eje el engranaje se salga. Por tal motivo necesitamos ubicar acá donde estoy señalando en el tablero, en la parte izquierda del engranaje, yo tengo que hacer sobre el eje un agujero o una ranura para un anillo retenedor. Este anillo retenedor lo que evita es que el engranaje, debido a las vibraciones, se salga del eje. Debido a ese anillo vamos a tener un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a este valor. También, si observamos en la parte derecha, donde termina el eje de diámetro de su 1, tenemos un cambio de sección. O sea, hacia la derecha del engranaje en A, vamos a tener un chaflán redondeado. Debido a ese chaflán redondeado, vamos a tener un factor de concentración de esfuerzos igual a 1,5. Así como ustedes lo observan acá en la imagen. Miren acá el chaflán redondeado. Y aquí tenemos la relación entre el radio del chaflán y el diámetro menor, que en este caso el diámetro menor sería el de su 1 que vamos a calcular. También es importante, jóvenes, saber
que en esta porción del eje tenemos, primero, no hay flexión. Si ustedes analizan los diagramas de fuerza cortante y momento flector, se darán cuenta que en el punto A exacto de esos diagramas, el momento a flexión es igual a 0 libras por pulgada. Pero si tenemos par torsional, el par torsional debido a la presencia del motor es igual a 21.000 libras por pulgada. Tenemos también fuerza de corte con este valor. Tenemos una fatiga real estimada S sub n'. Tenemos una resistencia a la fluencia debido al material que es el acero. Y también tenemos un factor de diseño n igual a 2 debido a que estamos fabricando un elemento de máquina. Entonces, con toda esta información, jóvenes, y utilizando la ecuación que ustedes ven acá en el tablero en el lado derecho, recordamos que como no tenemos momento flector y solamente tenemos par torsional, vamos a utilizar esta ecuación que ustedes ven acá. Recordemos que en esta ecuación, jóvenes, n mayúscula es el factor de diseño. Acá tenemos que t mayúscula es el par torsional, este valor que ustedes ven acá, y tenemos debajo S sub y. Y recordemos que S sub y es la resistencia a la fluencia debido al material con el que vamos a diseñar el eje. Simplemente, jóvenes, aquí basta simplemente reemplazar los valores. Entonces aquí tenemos el valor de n, el valor del par torsional, el valor de la resistencia a la fluencia. Resolvemos toda la parte operativa y con esto, jóvenes, podemos averiguar el diámetro mínimo aceptable para el eje en esta porción, que es lo que nos dan acá, aproximadamente 1,6 pulgadas. Ahora, con este diámetro vamos a poder, jóvenes, acá calcular el radio de este chaflán. Como sabemos que la relación entre el radio y el diámetro menor, que en este caso es d sub 1, es igual a 0.17, que es lo que ustedes ven acá, entonces tenemos que R1 sobre D sub 1 es igual a 0.17. De acá yo puedo despejar R1. R1 va a ser aproximadamente 0,27 pulgadas. Esto mismo que hemos hecho con el diámetro mínimo aceptable 1, lo vamos a hacer para todas las demás partes del eje. Ahora, jóvenes, vamos a calcular el diámetro D sub 2 mínimo aceptable para el eje. Fíjense acá en la imagen del tablero. Este D sub 2 sería la porción del eje comprendida entre el punto A y el punto B. Recordemos que en el punto A tenemos un engranaje de dientes rectos, mientras que en el punto B tenemos un rodamiento. Lo que hay que saber es que en esta porción del eje, jóvenes, no hay más elementos. No tenemos ni engranajes ni rodamientos. Hay que tener muy claro que a la derecha de esta porción del eje tenemos un rodamiento y que, por cierto, este chaflán que estoy señalando acá en el cambio de sección debe ser un chaflán redondeado con un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a 1,5, parecido al que ustedes ven acá en esta imagen que estoy señalando en el tablero. Lo que hay que saber, jóvenes, es que en esta porción del eje, primero que todo, hay flexión. Pero esta flexión varía entre un valor mínimo igual a 0 libras por pulgada hasta un valor máximo igual a 22.920,75202 libras por pulgada, que este sería el momento flector donde está todo el rodamiento en el punto B. También en esta parte del eje se experimenta par torsional igual a este valor, tenemos fuerzas de corte igual a todo este valor, aquí tenemos la fatiga real estimada S sub n', tenemos la resistencia a la fluencia S sub y debido al material, así como el factor de diseño n igual a 2, ya que estamos diseñando un elemento de máquina. Entonces ahora, jóvenes, simplemente vamos a utilizar la ecuación que ustedes ven acá en el tablero. Recordemos que esta ecuación, como lo expliqué anteriormente, es para aquellos casos o porciones del eje donde ustedes tengan par torsional y momento flector. Entonces vamos a coger el KT debido al chaflán redondeado, que en este caso K sub T es 1,5. Entonces acá tenemos que K sub T es 1,5, tenemos que N, el factor de diseño, es 2, tenemos que el momento flector máximo es este valor en libras por pulgada, que es el que ustedes ven acá.
Abajo tenemos la fatiga real estimada, que es todo este valor en PSI. Por acá tenemos el par torsional de 21.000 libras por pulgada, que es este valor. Y acá debajo tenemos S sub Y, que es la resistencia a la afluencia, también en PSI. Al resolver toda la parte operativa, jóvenes, ustedes van a averiguar de que el diámetro D sub 2 es igual aproximadamente a 2,92 pulgadas. Nuevamente, como este R2, ya sabemos que este es el radio del chaflán y este chaflán va a ser redondeado, sabemos que existe una relación que dice que entre el radio y el diámetro D menor, o sea, el diámetro que está a la izquierda del redondeo, es igual a 0.17. Entonces de esta ecuación averiguamos el valor del radio. Tenemos, jóvenes, que R2 sobre el diámetro 2 es el factor 0.17. De acá simplemente despejamos el radio y obtenemos que aproximadamente es 0,49 pulgadas. Ahora, mis amigos, vamos a calcular el tercer diámetro, el mínimo aceptable para el eje. Miren acá la imagen, ¿cierto? Ya hemos calculado de su 1 y ya hemos calculado de sus 2. Pero resulta que ahora en esta porción del eje es donde vamos a tener el rodamiento, ubicado en el punto B. Entonces aquí debemos de saber que en esta porción del eje pues efectivamente está el rodamiento, que a la izquierda tenemos un chaflán redondeado con un factor de concentración de esfuerzos K sub T igual a 1,5, y a la derecha de este rodamiento, en este cambio de sección, acá donde estoy señalando, vamos a tener un chaflán agudo con un KT igual a 2,5. Lo que hay que saber, jóvenes, es que en esta porción del eje donde está el rodamiento B tenemos flexión. Entonces tenemos la flexión total en B, que equivale a todo este valor, 22.920,75202 libras por pulgada. Tenemos el par torsional debido al motor, 21.000 libras por pulgada. Tenemos una fuerza de corte total equivalente a este valor. Aquí tenemos también la fatiga real estimada, S sub N', la resistencia a la afluencia debido al material y el factor de diseño N igual a 2, que lo seleccioné debido a que estamos diseñando un elemento de máquina. Entonces acá, jóvenes, vamos a utilizar esta misma ecuación, la que utilizamos para calcular el diámetro 2. ¿Por qué? Porque en esta porción del eje también tenemos par torsional y tenemos un momento flector. Entonces simplemente, jóvenes, reemplazamos todos los valores, donde simplemente el factor de concentración de esfuerzos K sub T va a ser 2,5. 2,5, ¿por qué? Porque el chaflán ubicado a la derecha del rodamiento tiene que ser agudo, y como es agudo, el factor K sub T es igual a 2,5. Tenemos que el factor de diseño N es igual a 2. Acá tenemos el momento flector en el rodamiento. Acá tenemos la fatiga real estimada, S sub N', el par torsional de 21.000 libras por pulgada, y debajo tenemos la resistencia a la afluencia, S sub Y, en PSI. Al hacer toda la parte operativa, jóvenes, ustedes van a averiguar que este tercer diámetro tiene un valor aproximado de 3,45 pulgadas. Y como ya sabemos que en el lado derecho del rodamiento vamos a tener un chaflán agudo, tenemos que esta es la relación entre el diámetro y el radio. Entonces aquí vamos a decir que la relación entre el tercer radio y el tercer diámetro va a ser este valor, y de aquí podemos obtener que entonces el tercer radio será aproximadamente 0,10 pulgadas. Ahora, jóvenes, vamos a calcular el cuarto diámetro mínimo aceptable para el eje. Observen acá detenidamente esta imagen. Nos damos cuenta que en el cuarto diámetro no existen engranajes ni rodamientos. Nos damos cuenta que a la izquierda de esta porción del eje con un cuarto diámetro tenemos un rodamiento donde el chaflán es agudo y el factor de concentración de esfuerzos es igual a 2,5. A la derecha de esta porción del eje nos dicen que hay un engranaje ubicado en el punto C con un chaflán redondeado con un factor de esfuerzos K sub T igual a 1,5. Este cuarto diámetro, jóvenes, depende solamente del tipo de rodamiento que vayamos a seleccionar
y que vamos a ubicar en el punto B del eje. Como solamente tenemos engranajes de dientes rectos y esos engranajes producen fuerzas radiales y fuerzas tangenciales, vamos a seleccionar un rodamiento rígido de bolas. Voy a emplear el catálogo de la empresa llamada FAG. Esta empresa, muchachos, es una empresa mundial de origen alemán que fabrica diferentes tipos de rodamientos para diferentes tipos de máquinas. La empresa fue fundada por este señor que ustedes observan acá en la imagen en la parte inferior izquierda, el señor alemán Kugelfischer Georg Schäfer, quien falleció en el año de 1975. Entonces, en este catálogo FAG, yo voy a buscar, jóvenes, un rodamiento que tenga como diámetro de eje, acá, aquí como estoy señalando, este sería el diámetro del eje, o sería esto que ustedes ven acá en la imagen del tablero, este D minúscula sería el diámetro del eje del rodamiento, y yo tengo que ir a buscar un diámetro de eje que sea muy cercano o igual al tercer diámetro que yo calculé en el eje en la clase del día de hoy. Recordemos que este tercer diámetro, jóvenes, que es la porción del eje donde yo voy a montar mi rodamiento, tiene este valor. Es aproximadamente de 3,45 pulgadas o en milímetros 87,6. Cuando ustedes vayan y miren el catálogo, que aquí debajo del video les dejo el enlace para que ustedes lo descarguen y lo puedan estudiar, se van a dar cuenta que no existen rodamientos con este diámetro de eje. El más cercano tiene un valor igual a 90 milímetros. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este rodamiento que tiene este diámetro de eje 90 y me doy cuenta que en el catálogo de la FAG aparece este plano. Este sería el plano del rodamiento que yo voy a seleccionar con todas sus características y sus dimensiones. Dentro de todas las dimensiones, pues efectivamente las que más me interesan son la dimensión J, que sería el diámetro del primer anillo, que es lo que ustedes observan acá, que estoy señalando en el lado derecho del tablero. Este diámetro del primer anillo de este rodamiento debe casar muy bien y debe quedar pegado con el cuarto diámetro del eje. Entonces a mí lo que me interesa es el valor de esta distancia J. Resulta que en el catálogo de la FAG me doy cuenta que J tiene este valor, 107,6 milímetros. Y este sería el cuarto diámetro del diseño de mi eje. Esto convirtiéndolo a pulgadas obtenemos este valor. Entonces, debido al catálogo, vamos a decir que el cuarto diámetro del eje que estamos diseñando en la clase del día de hoy va a tener en pulgadas un valor aproximado de 4,2 pulgadas. También en el catálogo ustedes pueden tener el resto de las dimensiones. Aquí, por ejemplo, tenemos el ancho del rodamiento, que es el valor B, miren, que equivale a 16 milímetros. Tenemos, por ejemplo, el diámetro exterior de mayúscula, que nos dicen que vale 140 milímetros. Y tenemos también, por ejemplo, el peso del rodamiento, que serían 0,866 kilogramos. También en el catálogo aparece la referencia comercial. En este caso vamos a decir, jóvenes, que necesitamos un rodamiento de la referencia 1608 de la FAG bajo la norma DIN 625 de una hilera de rodillos. Ahora, jóvenes, vamos a calcular el quinto diámetro mínimo aceptable para el eje, llamado de sus 5. Mírenlo acá. ¿Qué va a pasar? Que en esta porción del eje, si ustedes lo analizan, así como lo vemos acá en el dibujo, tenemos un engranaje de dientes rectos llamado C. Este engranaje de dientes rectos pues lo vamos a acoplar al eje mediante una ranura para cuña con bordes fresados con un factor de concentración de esfuerzos KSUT igual a 2, que es el que ustedes observan acá. También vamos a tener en el lado derecho de este engranaje, sobre todo el diámetro 5, una ranura para un anillo retenedor que nos va a permitir evitar que el engranaje, debido a las vibraciones, se mueva a lo largo de este eje. Debido a eso vamos a tener este factor de concentración de esfuerzos. Y también nos dicen que acá en la parte izquierda, como acá tenemos un cambio de sección,
Entonces vamos a tener un chaflán redondeado a la izquierda del engranaje con un factor de concentración de esfuerzos KT igual a 1,5. Nuevamente debemos analizar qué tenemos en esta porción del eje. Entonces acá tenemos efectivamente flexión M sub C, que sería la flexión que se experimenta en este engranaje, que es igual a todo este valor en libras por pulgada. Tenemos par torsional debido al motor igual a este valor, 21.000 libras por pulgada. Tenemos fuerzas de corte, B sub C, igual a este valor en libras. Acá tenemos la fatiga real estimada, S sub N' en PSI, la resistencia a la fluencia de 83.000 PSI debido al material y el factor de diseño, ya que estamos diseñando un elemento de máquina. Entonces, como tenemos en esta porción del eje, tenemos momento flector y tenemos par torsional, entonces nuevamente, jóvenes, vamos a utilizar esta ecuación que ustedes ven en el tablero. Aquí simplemente dentro del KT vamos a colocar el mayor KT de todos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes factores de concentración de esfuerzos. En este caso, cuando ustedes tengan diferentes KT, escojan siempre el valor mayor. Entonces en este caso colocamos este valor. Aquí tenemos el factor de diseño N, 2. Aquí tenemos el momento flector, M sub C. Acá tenemos S sub N', la fatiga real estimada. Aquí tenemos el par torsional, 21.000. Debajo tenemos S sub Y, 83.000, resistencia a la fluencia. Y al resolver, jóvenes, toda la parte operativa, podemos obtener el valor del quinto diámetro. Vamos a decir que este quinto diámetro, jóvenes, equivale a este valor, aproximadamente 3,57 pulgadas. Y como ya sabemos que acá en el lado izquierdo del engranaje en C vamos a tener un chaflán redondeado, aquí tenemos nuevamente la relación entre el radio y el diámetro menor. Entonces tenemos que la relación entre R4 y D sub 5 es igual a un factor de 0.17. Entonces de esta ecuación podemos obtener el valor del redondeo de este cuarto chaflán, que sería este valor, aproximadamente 0,68 pulgadas. Ahora, jóvenes, vamos a calcular el diámetro D sub 6 mínimo aceptable para el eje. En la última porción del eje nos damos cuenta que tenemos un rodamiento. A su izquierda, efectivamente, acá donde aparece R5, nos dicen que tenemos un chaflán y este chaflán es agudo. Por tal motivo, el factor de concentración de esfuerzos KT es igual a 2,5. Pero es importante observar, jóvenes, que en esta porción del eje ya no existe un momento flector. Ustedes se dan cuenta mirando los diagramas de fuerza cortante y momento flector en ambos ejes, en el eje X y en el eje Y, en el punto D. Y aquí nos damos cuenta que el momento flector es igual a 0 libras por pulgada. Tampoco existe par torsional. ¿Por qué? Porque el engranaje C cogió ese par torsional, se lo transmitió al engranaje Q y este finalmente se lo transmite al soplador. Por tal motivo, en esta porción del eje, el par torsional T es igual a 0 libras por pulgada. Tenemos, eso sí, fuerzas de corte con este valor. Tenemos la fatiga real estimada S sub N', la resistencia a la fluencia debido al material y el factor de diseño N igual a 2 porque estamos diseñando un elemento de máquina. Entonces, como solamente tenemos fuerza de corte y ya no tenemos ni momento flector ni par torsional, utilizamos, jóvenes, esta ecuación, la que ustedes ven acá. Y acá simplemente en el factor de concentración de esfuerzos cogemos el del chaflán agudo, KT igual a 2,5. Mírenlo acá. Acá tenemos la fuerza de corte que se da en el rodamiento en el punto D. Acá tenemos el factor de diseño N igual a 2, todo dividido S sub N', que es la fatiga real estimada en PSI. Al resolver toda la parte operativa, jóvenes, finalmente llegamos a que el último diámetro del eje es igual aproximadamente a 1,047 pulgadas. Como este R5 es el radio de este chaflán redondeado, aquí nuevamente, jóvenes, tenemos la relación. Tenemos que R sobre D es este factor de 0.17. O sea que R5 sobre el diámetro D sub 6 es igual a 0.17 y obtenemos el valor del redondeo del chaflán, aproximadamente 0.178 pulgadas.
Finalmente, jóvenes, ahora vamos a seleccionar el último rodamiento que vamos a ubicar en el punto D de nuestro eje. Para seleccionar este rodamiento ubicado en la porción del eje con diámetro de sus 6, nuevamente vamos a emplear el catálogo de la FAC para un rodamiento rígido de bolas. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que en este catálogo vamos a buscar un rodamiento que tenga como diámetro de eje un valor cercano a de sus 6, que en este caso es de 1,047 pulgadas o aproximadamente 26,6 milímetros de diámetro. También se puede buscar un valor que esté cercano por encima. Pero acá hay un detalle. También es importante tener muy claro que ese rodamiento que ustedes seleccionen, jóvenes, tenga un diámetro J, que es el diámetro del anillo interno, que sea muy cercano al valor del diámetro de su 5 del eje que ustedes previamente calcularon, que en el caso de nosotros de la clase nos dio aproximadamente 90,8 milímetros. Efectivamente, jóvenes, cuando ustedes vayan al catálogo de la FAC se van a dar cuenta que no hay ningún rodamiento que tenga como diámetro de eje que tenga este valor de 26,6 y que el diámetro del anillo interno J tenga un valor igual a 90,8. Como eso no existe, entonces ustedes tendrán que ir nuevamente al catálogo y empezar a buscar un rodamiento que tenga un diámetro del anillo interno J cercano a este valor, a 90,8, y a partir de este van a seleccionar el diámetro del eje, así como ustedes lo ven acá en el tablero. Efectivamente yo me fui para el catálogo de la FAC y me di cuenta que el diámetro J más cercano a este que tengo acá de 90,89 milímetros es este que yo tengo acá. Si ustedes observan, en este caso de este rodamiento, el diámetro J es igual a 88,6 milímetros. Este sería el valor más cercano que encontré a este 90. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que si yo decido como ingeniero seleccionar este rodamiento para que este anillo interno del rodamiento case bien con este diámetro número 5, entonces me doy cuenta que el diámetro del eje cambia. El diámetro del eje de su 6. No importa. Entonces, en este caso, este rodamiento que yo acabo de seleccionar tiene un diámetro del eje igual a 55 milímetros, equivalente en pulgadas a este valor, 2,165 pulgadas. Entonces, simplemente yo, en esta última parte del ejercicio, decido cambiar este último diámetro de su 6, que lo habíamos calculado en 1,047 pulgadas, lo voy a cambiar por este diámetro de 2,165 pulgadas para poder ubicar este rodamiento con esta referencia, la 6411, bajo la norma DIN 625 de una hilera. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que el diámetro del anillo interno de este rodamiento que tiene este valor me case con la dimensión de su 5 que previamente calculamos y que aproximadamente es igual a 90,8 milímetros. Muy bien, jóvenes, veamos ahora qué inquietudes tienen todos ustedes, pero antes los invito a que vean la cuarta parte de esta clase del diseño de ejes por fatiga, donde simplemente les voy a enseñar cómo se hacen los planos de taller en SolidWorks y en AutoCAD. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes también, jóvenes, los que vean este video, no tengan inquietudes. Los invito a que vean no solo este video, sino todos los videos anteriores y repasen todos los conceptos necesarios para diseñar un eje mediante el método de la fatiga. Los invito nuevamente a la cuarta parte de esta clase para que vean cómo se elaboran los planos de taller y la modelación del eje en SolidWorks. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.